Ya estamos listos para iniciar nuestro primer panel que esperamos sea de toda ayuda y beneficio para ustedes. Maca. Sí, Gianfilippi, como estamos con puros jóvenes, vamos a hablar del futuro que les espera a ustedes. ¿Cómo va a ser el trabajo en el futuro? ¿Cómo vamos a tener que buscar trabajo? ¿Qué competencias, qué herramientas necesitamos para desempeñarnos bien en este nuevo panorama laboral? De todo eso vamos a hablar en nuestro próximo panel que hemos titulado Nuevas tendencias en el mercado laboral. Y para eso estamos ya con interesantísimos invitados. Quiero presentar a Leticia Gasca. Ella es mexicana, co-chair del Comité Directivo de Educación y Empleo de la comunidad Global Shapers. También es Future of Work Insights Manager en Fathom AI, donde ayuda a empresas y gobiernos a prepararse para esta transformación laboral usando datos y analítica predictiva. Es cofundadora del movimiento Fuck Up Nights y del Skills Agility Lab, un laboratorio de educación, de innovación educativa. Leticia, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. También estamos con Ramiro Luz, él es director para Hispanoamérica para LinkedIn Talent Solutions, el área pensada para los procesos de contratación de la empresa internacional, además del startup de una nueva oficina regional en Ciudad de México. Cuenta con 20 años de experiencia en empresas globales de tecnología y además tiene un posgrado en gestión de negocios, INSPER Sao Paulo y una especialización en liderazgo en Stanford. Ramiro, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días a todos. Y tenemos dos invitados desde Chile. Uno de nuestros expositores es José Manuel Moller. Él es un emprendedor, fundador de una empresa social que ha venido a revolucionar la manera en que consumimos. Esa empresa se llama Al Gramo y lo que busca es eliminar los envases de un solo uso. Uno ya no compra los productos envasados, sino que compra el producto, lo que verdaderamente necesita. Ha sido elegida por Fast Company como la empresa más innovadora de Latinoamérica en 2 ocasiones y su modelo ya está llegando a distintos países del mundo. José Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Bueno, y por último nos acompaña Juan Manuel Santa Cruz. Él es director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de Chile, el CENSE. Es ingeniero comercial, máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y magíster en Economía y Políticas Públicas. Juan Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Macarena. Muy buenos días a los miembros del panel, a ti y por supuesto a todos quienes nos están siguiendo a través de Internet. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta para todos, y es que visualicemos el futuro. ¿Cómo creen ustedes que va a ser el mundo del trabajo? ¿Cómo será la realidad laboral de todos estos jóvenes que nos están viendo desde México, Colombia, Perú y también en Chile? Comencemos por Leticia, las mujeres primero. Leticia. Muchas gracias, Macarena. Pues yo, en lugar de pensar en el futuro del trabajo, pensaría en los trabajos del futuro, por 2 factores. Uno es que a nuestra generación le va a tocar vivir 100 años o más. Somos una generación que vamos a ver cómo la calidad de vida se incrementa, sobre todo en las últimas etapas de la vida. ¿Esto qué quiere decir? Que en estas vidas larguísimas vamos a tener la oportunidad de reinventarnos varias veces y probar distintas profesiones. Un segundo factor por el cual creo que tenemos que hablar de los trabajos del futuro en lugar del trabajo es que en los próximos años vamos a ver cómo la economía gig crece. Es decir, cada vez habrán más personas que trabajan de forma independiente o freelance, lo que quiere decir que va a ser cada vez más común trabajar para diferentes clientes o diferentes organizaciones en paralelo, para lo cual tener una mentalidad emprendedora va a ser cada vez más importante. Y por último, solo reconocería que cuando hablamos del futuro tendemos a pensar solo en el impacto de la tecnología. Sin embargo, hay otras fuerzas igual de poderosas que están moldeando la evolución laboral, como el envejecimiento de la población, el cambio climático, la migración y desde luego la pandemia. Por eso esta transformación laboral será cada vez más veloz. Muchas gracias, Leticia. Tantos factores que están transformando los trabajos de aquí hacia el futuro. Ramiro, ¿cuál es tu visión al respecto? Yo bastante con Leticia, yo comprendo que estamos en un momento de transformación. Estas transformaciones ya pasaban, estamos viviendo una hora y van a seguir pasando de manera cada vez más ágil.
no necesariamente solo por tema de la pandemia, pero por todo el tema del impulso a la tecnología, por los cambios de la sociedad, por los cambios del mundo. Así que la experiencia que vivimos ahora nos sirve para manejar muchas otras cosas al final, al futuro. Entonces, sí puedo dejar dos cosas. Una es la capacidad de adaptarse, de reaccionar rápidamente al cambio. Y una segunda cosa que yo creo que es bastante central para el mundo que vivimos y que vamos en el futuro, es sí este impacto de la tecnología, pero un mix entre el potencial que nos ofrece la tecnología con las habilidades sumamente humanas que tenemos para sacar el máximo potencial de eso. Hay que acordarse que la tecnología al final trabaja para nosotros. Entonces, los jóvenes están acompañando a una misión de pensar cómo aplican su de creatividad, de transformación, en buscar soluciones, buscar cómo aplicar la tecnología para los problemas o los desafíos o encontrar nuevas oportunidades para la sociedad. Adaptabilidad y la tecnología, pero sumada a estas habilidades humanas, al servicio de las necesidades de los seres humanos. Con eso nos quedamos. Gracias, Ramiro. Vamos con José Manuel Moller. ¿Cuál es tu visión, José Manuel, respecto a cómo va a ser el futuro del trabajo o el trabajo del futuro? Sí, yo creo que primero una pregunta muy desafiante. Yo creo que hace 20 años, si no hubiésemos hecho esta misma pregunta, no lo hubiéramos achuntado. Así que voy a tratar de dar luces y quizás estas respuestas queden obsoletas pronto. Pero lo primero es que yo creo que va a quedar, es que viene un trabajo global. Yo creo que es algo súper interesante, sobre todo para la región latinoamericana, entendiendo que mi lugar de trabajo ya no es mi lugar físico, sino es mi capacidad de conexión con otros y otras. De hecho, este evento mismo es la mejor demostración. Podemos estar en cualquier parte del mundo y estamos conectados al mismo tiempo. El segundo, que yo creo que es algo característico de las generaciones que vienen, lo cual me alegra un montón, es que la gente está buscando un propósito más que solamente un lugar donde trabajar. Es decir, bueno, ¿por qué me interesa trabajar o por qué me interesa hacer esto? Y yo creo que eso tiene también que ver con responder a las crisis que estamos actualmente, sobre todo la ambiental. Entonces yo creo que viene una resignificación del decir, bueno, ¿por qué quiero trabajar acá y por qué estoy dispuesto a ir a este lugar? El tercero, que es más bien obvio, pero yo creo que es algo que va a quedar, que tiene que ver con la tecnología, que ya lo han mencionado los anteriores presentadores, pero seguir profundizando la capacidad de tecnología, así que la invitación a ir especializándose. Y lo último que me gustaría agregar también, yo creo que algo que antes no estábamos tan acostumbrados a hacer, y yo creo que va a quedar, es la capacidad de colaborar. Normalmente en los centros de estudio nos enseñan a competir y muy difícilmente nos enseñan a colaborar. Hoy día las vacunas, por ejemplo, son un ejemplo de eso, o la crisis ambiental son un ejemplo de eso, que para llegar más lejos requerimos colaborar con otros y con otras. Y eso es una capacidad que hoy día yo, si fuese más joven, estaría entrenando, aprendiendo, porque algo que sin duda va a marcar una diferencia entre alguien que sabe colaborar y alguien que no. Ay, José Manuel, me dieron unas ganas de ser joven, más joven, porque yo no me siento tan vieja, pero haber partido recién en el mundo del trabajo y estar en este universo que dices tú, colaborativo, donde además uno trabaja, pero porque tiene un propósito. Así que yo espero que todos los jóvenes que nos están viendo no abandonen esos sueños y sea exactamente eso los propósitos con los que entren al mundo laboral. Estamos con Juan Manuel también desde el CENSE. ¿Cómo lo ven? ¿Y cómo lo ven desde las políticas públicas el futuro del trabajo? Mira, lo primero, Macarena, yo creo que ya no estamos hablando del futuro del trabajo, sino que estamos hablando de los cambios que estamos viviendo hoy día. Hoy día estamos conviviendo con distintos tipos de trabajo. Algunos de los tipos de trabajo que tenemos hoy día parecen sacados de una película de ciencia ficción, cuando otros todavía están mezclados, ¿cierto?, en una forma de trabajo tradicional, física, que no usa mucha tecnología. Por lo tanto, nos hace mirar hacia adelante, en realidad también nos permite ver lo que está pasando hoy. Y sumando o agregando lo que ya han dicho los otros panelistas, de hecho que comparto las ideas que ya han planteado, quisiera agregar dos cosas. Uno, la relevancia de la tecnología, que es algo que todos han mencionado, la importancia de aprender a usarla al servicio de nosotros. Esto no lo digo solo por la importancia que tiene para el trabajo, lo digo por la importancia que tiene en la forma en que nos relacionamos y en la forma en que vivimos. Sin ir más lejos, este escenario, como decía José Manuel, es un buen ejemplo de eso, en donde hace un año estaríamos probablemente clubes de expositores de Chile reunidos en un lugar presencial en Chile y no lo que estamos teniendo hoy día en un encuentro que invita a distintos países, a distintos gobiernos, en una empresa que está en distintos países con trabajadores de distintas culturas y estamos todos reunidos en un lugar aquí
trabajando y conversando en pos de los desafíos que enfrentan los jóvenes de distintos lugares también en la región. Por lo tanto, ese es un que es muy relevante, pero que se traduce o que significa o que refleja la importancia que tiene que ver con el uso de la tecnología, y sin ir más lejos, probablemente en pandemia somos todos conscientes como algún abuelo o algún tío, algún papá que no sepa usar, por ejemplo, Facebook o WhatsApp, hoy día se queda afuera la conversación, que en situaciones donde no nos podemos reunir presencialmente, eso se ha vuelto muy... Y lo último, o la segunda gran idea, tiene que ver con la importancia del trabajo con los otros. De nuevo, este seminario es un muy buen ejemplo de cómo tenemos que interactuar con una diversidad de personas muy grandes hoy día, y eso se va a acrecentar. No solo de trabajar en una cultura distinta, sino que además en formatos distintos, no solo de nuevo en lo tecnológico, sino que probablemente también en la regulación, como decía Leticia, y esta idea o este paradigma de que tenemos un empleador y con quien trabajamos varios años probablemente va a ir cambiando, vamos a tener varios empleadores en simultáneo, varios clientes en simultáneo, y además de distintos países y distintas culturas, y por lo tanto la relevancia de aprender a trabajar con otros, que es además, como decía José Manuel, la única forma de resolver problemas complejos, es una habilidad que se vuelve central de cara a los trabajos de mañana. Muchas gracias, Juan Manuel. Y justamente de eso quería hablar con Leticia, de las habilidades, las competencias que vamos a necesitar en el trabajo ya presente y también en los años que vienen. Y ayer surgió un concepto en medio de la conversación, esto de estar constantemente aprendiendo. Y Leticia tiene un nombre para eso. Tú hablas del learnability. ¿Qué es el learnability y qué otras competencias crees que van a ser importantes y necesarias? Gracias por la pregunta, Maca. Sabes que este es un tema que me apasiona profundamente, en particular el tema del learnability, que para quienes no saben de lo que les hablamos, learnability significa aprender a aprender, y creo que es una de las habilidades más importantes, porque si el conocimiento es poder, aprender a aprender es un superpoder. ¿Y por qué esto es tan importante ahora? Un estudio que realizaron en conjunto la Universidad de Harvard y la consultora Deloitte encontró que la vida promedio de las habilidades técnicas es de tan solo 5 años. ¿Esto qué quiere decir? Que si hoy aprendo, por ejemplo, un lenguaje de programación y no me actualizo nada, dentro de 5 años mis conocimientos ya habrán quedado obsoletos. Por eso, en FADEM realizamos una investigación para entender cuáles son estas habilidades que no caducan y que siempre van a ser fundamentales en el mundo laboral. Utilizamos aprendizaje automático, machine learning, para crear simulaciones acerca del impacto de la tecnología en el trabajo. Identificamos 32 habilidades, 13 de las cuales se relacionan directamente con el uso de la tecnología y los datos. Y entre las no tecnológicas, entre las habilidades transversales, encontramos muchos de los sospechosos comunes, ya saben, pensamiento crítico, inteligencia emocional, trabajo en equipo. Sin embargo, encontramos un par que no suelen estar en la lista de habilidades del futuro y que quiero compartir con ustedes. Una de ellas es aprendizaje autodirigido, muy parecido a learnability. Esta es una competencia que consiste en asumir responsabilidad de nuestro propio aprendizaje continuo. Y una segunda competencia que quiero destacar es la orientación a la creación de valor. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que aprender a que cuando estamos trabajando debemos orientar nuestros esfuerzos hacia crear valor para nuestra organización y también hacia nuestra comunidad. Y desde luego, aprender a aprender es algo que les recomiendo a todos ampliamente. Ya, tomé nota. Tengo aquí anotado aprender a aprender, el aprendizaje autodirigido y la orientación a la creación de valor. Para que no se me vaya a olvidar, los voy a tener como las herramientas necesarias para el futuro. José Manuel Moller, desde Algramo y como emprendedor, ¿cómo ves que los jóvenes se están adaptando a todos estos cambios? ¿Qué es lo que están haciendo bien? ¿Qué es lo que están haciendo mal? ¿Qué recomendaciones podrías dar? Sí, yo creo que una muy buena pregunta. Yo creo que hay otras cosas que están haciendo bien y otras cosas que están haciendo mal. Primero, en bien, yo veo, al menos, nosotros contratamos un montón de gente, y gente joven principalmente, y vemos que hay gente que ya tiene un propósito, que está más informada, que está más conectada con lo que está ocurriendo, y sobre todo también que como les toca un entorno más cambiante, a su vez son más flexibles. Yo creo que esas son habilidades súper importantes, saber adaptarse a distintos contextos. Pero yo creo que me encantaría que aquí se llevasen, ojalá, recomendaciones de mejora que hemos visto
de un problema que tienen las generaciones más jóvenes. Y la primera grande yo creo que es la tolerancia a la frustración. Estamos acostumbrados a la inmediatez y el mundo laboral no todo es inmediato y las carreras también construyen, es decir, uno aprende un poco y avanza y muchas veces vemos que las jóvenes y los jóvenes tienen un problema con la frustración. Lo segundo también, que la tecnología también nos ha llevado a ser más cómodos. Eso está relacionado con la inmediatez, pero también con una falta de salir a la calle, de estar con clientes, de conectarse. Que yo creo que eso, las tienen un plus. Y por último, yo creo que también, aquí parece como apaleo, pero el último es un poco también de rigor o disciplina, que yo siento que como estado muy líquido del trabajo, muy digital, muchas veces requiere que la gente sepa tener su disciplina para sentirse primero en el lugar de trabajo, para poder llegar a tiempo para responder a sus compañeros de trabajo. Entonces, yo creo que hay un montón de unidades, de mejoras y también una gran ventaja de las generaciones que vienen. Qué importante todos esos consejos porque, claro, la tecnología, el trabajo a distancia y estas nuevas formas de trabajo nos entregan muchas libertades, pero van de la mano de enormes responsabilidades si uno quiere tener buenos resultados al final, porque mucho más depende de nosotros si es que no tenemos ahí a alguien, un jefe encima todo el día en la vigilancia. Otro tema que salió ayer durante la conversación y que me parece de la mayor relevancia, y se lo planteo a Juan Manuel Santa Cruz, es el hecho de que tiene que haber una comunicación entre los centros de formación, el gobierno y las empresas, porque nos contaba ayer Mariana Costa de Laboratoria que ella había tenido la enorme dificultad cuando trató de formar su equipo de no encontrar las personas con los talentos que ella requería. Había personas con formaciones técnicas, pero no con las que se requerían en el mercado laboral real. ¿Cómo se está haciendo desde el CENSE esa comunicación para que las habilidades que se entregan a los jóvenes sean las que efectivamente se necesitan en la empresa o en el mundo laboral? Tú tienes toda la razón, Macarena, con lo que mencionaba recién, de que estamos hoy día, el paradigma tradicional de educación está siendo cuestionado justamente porque está desconectado de lo que se necesita luego para trabajar. Está anclado en el tiempo y no está al día respecto de las nuevas competencias que se necesitan. Y la empresa también, en parte, no conversa con el mundo de la educación, cosa que en otros países eso no necesariamente ocurre, pero al menos lo que vimos en Chile. Entonces, en CENSE, cosas que hemos hecho es justamente el de conversar con empresas y poder levantar cuáles son las necesidades y cuáles son las brechas que ellos ven en sus trabajadores o en los trabajadores que están contratando respecto de los procesos de transformación que están viviendo al interior de las empresas, por ejemplo, producto de la tecnología. Y en base a esa información es que nosotros diseñamos planes formativos, diseñamos cursos de capacitación que permiten hacerse cargo de esas brechas, de esas necesidades y formamos a jóvenes en esas materias. Ahora, ¿cuál es el gran desafío que tenemos? Es que esto lo estamos haciendo por ejemplo, a través del programa Talento Digital, que al igual que Laboratoria, nos hacemos cargo de nuevas competencias que requieren las empresas, pero que no tienen o no te conducen a un título de educación formal. Por lo tanto, los jóvenes que han optado por esos caminos son en realidad jóvenes tremendamente valientes porque han salido del paradigma tradicional de decir, oye, en vez de estudiar una carrera que me lleva a un título técnico o a un título universitario, prefiero optar por un curso que me genera competencias de hoy en realidad y del futuro, como las que mencionaba Leticia, como aprender a aprender y como por de pronto un montón de competencias digitales que te permiten desarrollarte de mucho mejor manera que quizás las competencias que tú puedes aprender en la educación formal. Y ese es un gran salto que han hecho varios jóvenes y que nosotros estamos empujando justamente a través de los distintos programas que tenemos en CENSE y que han sido muy bien recibidos de parte de los jóvenes, como es este programa Talento Digital. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, una vez que uno ya tiene las competencias, que se ha preparado, viene el momento quizá más difícil, que es buscar trabajo. Y cuando uno está buscando trabajo, lo primero que piensa hoy en día es el LinkedIn. Entonces yo quiero preguntarle a Ramiro, ¿cómo crees que ha cambiado la forma de buscar trabajo? Y lo más importante, creo, es cuáles son los consejos que les puedes dar a los jóvenes. Ayer veíamos que 1 de cada 4 jóvenes está buscando trabajo y no lo encuentra. A lo mejor nos estamos equivocando en la forma de buscarlo. Ramiro, tu experiencia nos va a servir mucho. Claro, gracias Macarena. De hecho, eso viene cambiando bastante. Primero que nuestra relación con el trabajo ha cambiado y la relación de las empresas con su fuerza laboral también viene cambiando. Implica en qué esperamos de esta relación y obviamente qué debemos buscar. Si pensábamos como hace 20, 30
teníamos un nivel de previsibilidad en todo, en nuestras vidas, que era muy diferente hoy. Entonces, a depender de donde yo estudiaba, cuando yo salía de la escuela o de la universidad, ya se sabía más o menos qué iba a pasar. Entonces, ok, yo he terminado la carrera, eso implica que yo voy a trabajar en esta industria y voy a trabajar ahí 30 años, voy a tener una buena vida y esas son las expectativas de los dos lados. Del lado trabajador, esperaba construir esta buena vida a lo largo de 30 años de colaboración con la empresa, y la empresa esperaba como esta persona que iba a dedicarse a lo largo de toda su vida a este mismo oficio. Eso viene cambiando rápido. Entonces, nos movimos a un mundo donde no hay más una única verdad, hay que pensar que vamos a encontrar nuestro primer trabajo, este trabajo posiblemente nos va a construir lo que nos lleva al próximo y va como en un proceso de construcción continua. Igual nosotros también esperamos más que puramente pagar las cuentas, esperamos encontrar un trabajo que nos dé propósito, que nos dé conexiones sociales, que nos haga sentirnos útiles a la sociedad. Así que las oportunidades no son binarias, no es estudié eso, voy a hacer eso, pero por otro lado también puede ser difícil elegir camino cuando hay tanto. Así que es importante pensar con el conjunto de habilidades que tengo, qué puede ser útil a una empresa y se puede ser un tanto creativo. No hay que ser como yo estudié ingeniería, voy a hacer eso. Hay espacio para mucho más cosas porque incluso las empresas buscan habilidades y conocimientos que muchas veces no existían antes. Entonces, no hay necesariamente que contar con toda la experiencia, pero sí hay que contar con el potencial para el futuro. Lo bueno que nos ayuda es que aunque existen muchos caminos, también hay bastante información. Entonces, también hay que estar atento a dónde buscar información, dónde buscar obviamente información de confianza y hacer de eso como un proceso continuo. No es simplemente conseguir este empleo y ya está. Vamos a estar en un proceso continuo de aprendizaje, como comentó Leticia, de búsqueda de propósito, como comentábamos, y eso va construyendo una carrera, tener muchos diferentes lugares y muchos diferentes trabajos mientras vamos transformando. Muchas gracias, Ramiro, por estos consejos. Tenemos una pregunta del público, Jean-Philippe. Así es, Maca, muchas gracias. Aprovecho de saludar también a todos nuestros invitados, expositores y desde ya agradecer las preguntas que van a responder de nuestros amigos y amigas que vienen desde los 4 países que ya hemos mencionado. La pregunta que viene a continuación es doble, así que creo sería pertinente que la puedan contestar entre Ramiro y José Manuel. La pregunta dice así, por favor presten atención. Muchos de nosotros tal vez tendremos una modalidad virtual en nuestros primeros empleos. ¿Qué tips nos pueden dar para poder tener una buena entrevista laboral virtual y cómo llevar a cabo nuestros primeros proyectos? Es una pregunta sin duda muy interesante porque tiene que ver con esta modalidad virtual a la que poco a poco nos vamos acostumbrando y que por supuesto incide en el ambiente laboral. Ramiro, José Manuel, la palabra es toda suya. Comenzamos contigo, Ramiro. ¿Cuál sería, crees tú, la forma adecuada de poder vincularse al mundo virtual pero también desde el empleo? Gracias. Bien, aquí yo creo que los jóvenes tienen una ventaja que son ya nativos digitales. Yo mismo viví por un proceso de yo estudié en un mundo analógico y fui a trabajar en un mundo digital. Aquí tenemos una generación que ya viene, la habilidad de interactuar digitalmente ya existe. La diferencia quizás es comprender el contexto en que nos comunicamos. O sea, las habilidades de interactuar sí siguen, pero obviamente vamos a estar conectados. Aunque estemos en nuestras casas, vamos a estar en un contexto profesional. Así que hay que crear esta otra comunidad de contactos donde compartimos contenido a este grupo como si estuviéramos en la oficina. Llegamos a una empresa, de hecho, es un desafío porque hay muchas cosas que pasan naturalmente en una oficina. O sea, llegas a tu primer empleo y encuentras a tus compañeros, escuchar lo que están haciendo, mirar ejemplos. Hay muchas cosas que pasan naturalmente. Que en el mundo online quizás nos requiere un poco más de disciplina de crear estas conexiones. No van a pasar naturalmente en el café o en el pasillo o en la happy hour. Tenemos que tener una cierta de crear estas puentes y estas conexiones con las personas que están empezando, que están pasando por los mismos ratos y también valorando de otras generaciones que no sean eventualmente tan hábiles digitalmente, tienen la experiencia de haber experimentado otras crisis y nos pueden aportar con consejos y con experiencias que son sumamente importantes a cómo gestionar este ambiente tan complejo.
Muchas gracias, Ramiro. Tal como decíamos, es pregunta doble. José Manuel, también queremos conocer tu impresión en relación a la pregunta que se nos envía. Hay una generación de jóvenes que efectivamente son nativos digitales, pero igualmente tienen que enfrentar nuevos desafíos, ingresar quizás a un nuevo trabajo con todo este concepto digital dado la pandemia que estamos viviendo. Eso afecta también, me imagino, su propio rendimiento. Totalmente. Aquí la recomendación que haría para la gente que está comenzando un proyecto, que quiera emprender, y algo que hoy día cada vez es una tendencia más relevante, yo creo que la primera pregunta que le haría es, bien básica, es ¿por qué lo están haciendo? Yo creo que la capacidad de resiliencia, de sacar adelante un proyecto, cambia mucho cuando hay un propósito, cuando en verdad me importa el problema que quiero resolver. No es crear una app por crear una app, no es partir un proyecto porque está de moda, sino que yo creo que es súper importante tener una conexión personal con el problema que uno quiere resolver. Primero. Segundo, entender que hay que ir de menos a más. No asustarse de que hay que tener una gran empresa desde el primer día, sino que hay que ir validando etapas y etapas. Donde primero hay que definir súper bien el problema a resolver, de nuevo, entendiendo por qué a mí me interesa resolverlo, y enamorarse del problema, no de la solución. Porque en el camino esa solución va a ir cambiando muchas veces, que es algo que se repite un montón, pero es súper relevante. Y lo tercero que yo le agregaría es que yo me enfocaría en ventas. Las ventas son las que sostienen los proyectos, los que sacan adelante las ideas, y son los que reflejan que hay alguien que está dispuesto a utilizar el producto, servicio, solución, etc. Entonces, recapitulando, lo que yo haría sería primero buscar algo que me importe y por qué lo voy a hacer. Ir paso a paso, entendiendo que parto con un proyecto chiquitito y voy creciendo. Y el tercero es incorporar las ventas como el eje central del cómo medir si es que me está yendo bien o mal. Qué bueno tener estos consejos prácticos y súper concretos de alguien que además logró sacar adelante un proyecto, además un proyecto precioso. Leticia, hay un estudio del The Future of Jobs Report del 2018 que dice que actualmente el 70% del trabajo es realizado por humanos y el 30% restante es automatizado. ¿Existe un temor respecto a que la inteligencia artificial nos va a quitar trabajo, nos puede llegar a dejar algún día sin trabajo? ¿Los robots son nuestros enemigos laborales? ¿Qué opinas tú? Yo creo que finalmente la tecnología es solamente una herramienta y el impacto que tenga va a depender de las decisiones que tomemos hoy. De hecho, diría que estamos en el momento indicado para prepararnos y actuar. El mundo de la educación y el mundo de la protección social tienen que avanzar al mismo ritmo que el mundo del trabajo. Y creo que un buen marco para entender cómo va a evolucionar el futuro y por qué creo que estamos en un momento indicado para prepararnos es este marco que en FADEM llamamos las 3 A's de la evolución del trabajo. Por un lado, eso es automatización, aumento y adición. ¿A qué me refiero con esto? Automatización, desde luego la tecnología tiene el potencial de automatizar algunas tareas. Lo que la investigación ha encontrado es que no va a automatizar un puesto laboral completamente, va a automatizar tareas puntuales. Por otro lado, tenemos el aumento. Uno de los grandes impactos de la tecnología es que va a aumentar la capacidad de los seres humanos en lugar de reemplazarnos. Lo que quiere decir que nos va a hacer más productivos y nos va a dar más tiempo para dedicarnos a la creatividad, a la estrategia, a la empatía, a estas actividades propiamente humanas. Y la tercera A es la adición, es decir, la tecnología también va a crear nuevos empleos, empleos que desde luego van a requerir más educación. Así que la próxima vez que tengan frente a ustedes a alguien preocupado de que los robots van a sustituir a los seres humanos y nos van a quitar nuestros trabajos, recuerden que más que preocuparnos, hay que ocuparnos y recordar estas 3 A's. Que sí hay automatización, pero también hay mucho aumento y adición de empleos. Muchas gracias, Leticia. Muy tranquilizador. Y a propósito de ocuparnos y no preocuparnos, yo creo que hoy uno de los grandes desafíos es ocuparnos en estar al día de los conocimientos, ya lo hemos hablado. Y justamente Juan Manuel Santa Cruz tiene a cargo el CENSE, que es el Servicio Nacional de Capacitación. ¿Cada cuánto tiempo uno debería estar capacitándose? ¿Cuál es la recomendación que tú nos das? Mira, eso depende, Macarena, del tipo de trabajo que uno tenga y del tipo de rol que uno cumpla ahí.
Entonces, hay trabajos que requieren de una actualización permanente. Todos los trabajos que están asociados al mundo de la tecnología, en general, los conocimientos asociados a esas áreas cambian con mucha frecuencia. Leticia nos daba el dato de un estudio de Harvard. En algunos tipos de software eso es incluso más rápido. Si tú trabajas, no sé, Python, por ejemplo, hoy desarrollando aplicaciones, Python recibe actualizaciones con frecuencia varias veces en un año. Por lo tanto, si tú te dejas de actualizar de un año a otro, ya te cuesta mantenerte al día respecto de esa tecnología. Por lo tanto, si uno está en esa área, por ejemplo, uno tiene que estar frecuentemente formándose o capacitándose. Ahora hay otras cosas que requieren de menor actualización. Un gaffiter, por ejemplo, un gaffiter que trabaje dando calentadores de agua, un calefón, como llamamos en Chile. Los calefons con cierta frecuencia se van renovando. Antes eran todos análogos, todos se arreglaba con tuercas. Hoy día todos tienen un monitor digital, por lo tanto ya requiero de ciertas competencias en esa área, pero no requiero de actualizarme todavía, sino que basta con que lo haga cada cierta cantidad de años. Entonces, finalmente, lo que sí está claro es que la necesidad de estarnos actualizando nuestras competencias y nuestro conocimiento es constante y la vamos a seguir teniendo a lo largo de toda nuestra vida, justamente por lo que le decía Leticia, como nuestros trabajos cambian. Ahora, la frecuencia con la que yo me tengo que estar actualizando y manteniendo al día va a depender, obviamente, del rubro en el que cada uno trabaje y del tipo de trabajo que cada uno haga. Tenemos más preguntas del público, Jean-Philippe. Así es, Maca, más inquietudes, más preguntas para nuestros invitados, así que vamos de inmediato a la siguiente, tal como lo hice en la ocasión anterior. Esta también podría ser una respuesta doble por parte de Leticia y de Juan Manuel. La pregunta es la siguiente. Sabemos que muchas cosas han cambiado mundialmente y sin duda muchos de esos cambios llegaron para quedarse. Mi duda es, ¿cuáles creen que sean los principales desafíos a los que nuestra generación tendrá que enfrentarse? Efectivamente, hay cambios, hay un mundo que cambia permanentemente y cada vez más rápido. Esta juventud tiene que adecuarse a aquellos cambios, pero ¿cuál es la mejor manera de hacerlo, Leticia? Es la pregunta del millón. Yo creo que si lo vemos en términos generales, creo que el desafío más grande que nuestra generación va a enfrentar es sin duda la crisis climática y la crisis ambiental. Sin embargo, si nos queremos enfocar en el mundo laboral, creo que nuestro principal reto es que nos tocó enfrentar una transición laboral histórica, una transición muy veloz y dramática. ¿Esto qué quiere decir? Que con el gran avance de la tecnología, a nuestra generación le va a tocar resolver una gran cantidad de preguntas éticas acerca del uso de la tecnología y el impacto de la tecnología que generaciones anteriores nunca se tuvieron que enfrentar. Por ejemplo, vamos a tener que reconocer que las consecuencias del uso o implementación de tecnología también deben ser parte de las estrategias de inversión responsable y responsabilidad social de corporativos y gobiernos, como poniendo un ejemplo de los temas nuevos que hay que poner sobre la mesa. Y desde luego, para poder responder de forma eficiente y correcta a todos estos dilemas éticos que va a enfrentar nuestra generación, necesitamos educación. Necesitamos mejorar la educación y el pensamiento crítico de las generaciones más jóvenes, y para los no tan jóvenes es importantísima la educación continua de la cual hablaba hace unos momentos José Manuel. Juan Manuel, pareciera ser que esa es la palabra clave, ¿eh? La educación que puede transformarse en la herramienta fundamental para lidiar con estos dos momentos tensos que estamos viviendo que guardan relación con el cambio climático y con los cambios también en el ámbito laboral a raíz de la pandemia. Sí, y yo estoy de acuerdo con eso, que es la educación la clave, pero tengo un matiz. Y el matiz es que si bien podemos anticipar ciertas cosas del futuro, tal como decía Leticia, el cambio climático, las crisis de las democracias que estamos viviendo hoy día, por ejemplo, o los cambios del trabajo producto de la tecnología, la forma que toma ese futuro es algo que no se puede predecir. Nadie tiene la bolita de cristal, por más que a los economistas les guste, ¿no es cierto?, hacer predicciones. Lo cierto es que eso no ocurre. El futuro finalmente se va develando en el día a día, en las decisiones que toma cada persona, y al final del día se va construyendo a partir de las decisiones que toma cada persona y las decisiones que toma una comunidad y una sociedad y un país finalmente. Por lo tanto, si algo es cierto respecto del futuro, es que es incierto y que especialmente hoy día, producto de lo que estamos viviendo, está lleno de cambios. Por lo tanto, a quienes
tienen esta inquietud respecto de cómo hacernos cargo del futuro, creo que lo primero es partir de eso, reconocer que es incierto, y en consecuencia las dos grandes habilidades, en mi opinión, que nos permiten hacernos cargo entonces de construir nuestro futuro, es primero contar con una fortaleza emocional, un talante, una disposición distinta a la hora de enfrentar la incertidumbre, cosa que cada vez que estemos en un terreno movedizo, que estemos frente a una decisión difícil o compleja o que no tengamos claridad de lo que viene, no suframos con ese dolor de guata que sentimos todos a la hora de tomar decisiones. Y eso es algo que se aprende, eso es algo que se construye, eso es algo que se puede desarrollar. Por lo tanto, educarnos sí, pero en fortaleza emocional, en un talante distinto para tomar decisiones. Y lo segundo, tal como decía Leticia en un inicio, en aprender a aprender. Hoy día, mucho más que aferrarse a un conocimiento, lo que sabemos que probablemente más pronto que tarde ese conocimiento va a quedar obsoleto. Por lo tanto, lo que vamos a necesitar es ir adquiriendo nuevos conocimientos constantemente en la medida que vamos enfrentando nuevos desafíos. En consecuencia, la gran habilidad es poder saber aprender a autoinstruirse y contar o adquirir por su cuenta, por sí solo, esos nuevos conocimientos. Hoy día hay muchas herramientas para hacerlo, pero hay que desarrollar esa competencia. Por lo tanto, educarnos sí en fortaleza emocional y en aprender a aprender. Muchas gracias, Juan Manuel, por esa respuesta. Las preguntas vienen de distintos lugares y las respondemos a raíz de distintas plataformas también. Estábamos recién con nuestros videos de WhatsApp, pero ahora nos vamos al chat, donde también llega una pregunta para Leticia. La pandemia nos enseñó, entre otras cosas, el reinventarse. ¿Qué tan clave será para nuestro futuro laboral el no tener miedo al fracaso? Nos pregunta Francisca desde acá de Chile, y también era algo a lo que hacía alusión Juan Manuel hace unos minutos. Esta poca resiliencia muchas veces o el temor al fracaso, Leticia. El tema del fracaso es muy cercano a mi corazón. Por raro que suene, me dediqué de forma profesional a estudiar el fracaso durante 7 años de mi vida. Y creo que el consejo más grande que le puedo dar a los jóvenes que nos están viendo y escuchando en este momento es, número 1, reconocer que el fracaso es común. De hecho, yo diría que es mucho más común que el éxito. Simplemente no hablamos tanto de nuestros fracasos como de nuestros éxitos. Así que no teman al fracaso, es común. Y el segundo es la importancia de construir resiliencia. La buena noticia es que la resiliencia es como un músculo que si ejercitamos podemos fortalecer. ¿Cómo construirla? La resiliencia es un poco, imagínate un equilibrista caminando en la cuerda floja en el circo, está haciendo equilibrio, dando paso a paso, pero tiene seguridad porque sabe que debajo tiene una red de apoyo que va, en caso de que se caiga, va a evitar que la consecuencia sea fatal. Con los seres humanos es muy parecido, a veces estamos haciendo cosas arriesgadas, caminando en la cuerda floja, pero sabemos que tenemos esta red de apoyo de personas en las que confiamos que nos van a ayudar a recuperarnos cuando las cosas son difíciles. Los invito a que construyan estas redes de apoyo. Es su mejor arma para construir resiliencia. Muchísimas gracias, Leticia Gasca, por todas tus recomendaciones y por haber participado de este tremendo panel en que hemos recibido toda su experiencia y además sus consejos, que yo creo que van a ser de gran utilidad. Muchas gracias también a Ramiro Luz de LinkedIn, a José Manuel Moller de Algramo y a Juan Manuel Santa Cruz, director del Servicio Nacional de Capacitación de Empleo de Chile, el CENSE. A los 4, muchas gracias por haber sido parte de este encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico. Que estén muy bien. Chao. Jean-Philippe. Muchas gracias, Maca. Hemos dicho que ustedes son los protagonistas de ambas jornadas, tanto ayer como hoy. Por lo mismo, quiero aprovechar de leer algunos saludos que están llegando de distintos lados, desde los 4 países protagonistas. Esta alianza cambiará mi estilo de vida, mi futuro, nos dice Juan desde Perú. Muchas gracias, Juan, y eso es precisamente lo que buscamos. Agradezco infinitamente y sinceramente que se realicen este tipo de actividades para nosotros los jóvenes, nos dice Laura desde Colombia. También nuestro cariñoso abrazo a ese lindo país. Gracias, todo me aporta muchísimo para mi desarrollo profesional, nos dice Sharon desde México. Saludos también a México, lo decíamos, es una alianza entre México, Colombia, Perú y Chile. Espero con ansias la participación de Luis Fonsi, nos dice María Lourdes de Colombia. Efectivamente, María Lourdes, dentro de unos minutos más tendremos la charla de Luis Fonsi, donde nos contará también su propio desarrollo profesional. Saludos desde Chile, muy motivacional, nos dice
Daniela también, queremos agradecerte, Dani, por estar pendiente a cada una de nuestras conversaciones y de nuestros comentarios. Lo bueno, al parecer, es que está siendo de gran ayuda para todos y todas ustedes, es lo que acabamos de presenciar al menos en estos mensajes. Quiero invitarlos ahora también a que presten atención al siguiente video que habla de un sitio web muy importante que podría también ser de gran ayuda en la búsqueda de empleo. Juventud, divino tesoro, decían. Pero ser joven hoy es un desafío intenso, sacrificado y que conlleva la responsabilidad del crecimiento personal y de la sociedad. La pandemia llegó a cambiar la vida de todos. Y para los jóvenes, además afectó profundamente su empleabilidad. En este complejo contexto, la iniciativa por los jóvenes de Nestlé cobra más sentido que nunca, porque la juventud necesita una mano para poder cumplir sus sueños de desarrollo. Y por eso el programa se adaptó para seguir siendo un soporte relevante para ellos. Se potenció el sitio www.jóvenes.nestlé.com para cada país, plataforma virtual del programa. Se trata de un ecosistema que entrega...